Vamos a utilizar a continuación los ejemplos que vienen en su libro Statistics for the Utterly Confused para mostrar los distintos escenarios de la construcción de intervalos de confianza para medias y para proporciones, así como para las diferencias de ambas. Vamos a utilizar en primer lugar el ejemplo 11-4 de su libro, el cual presenta este problema. Dice que se realiza una encuesta aleatoria en 100 maestros de un estado particular y en ellos se estima un salario promedio de 31.578 con una desviación estándar de 4.415 y nos pide calcular el intervalo de confianza al 95% para ese estimador encontrado, esto es para una media de 31.578. La fórmula para calcular el intervalo de confianza para una media es la que aquí se muestra. Es la media, lo que es el estimador, más menos el nivel de confianza, que va a estar representado por las desviaciones estándar, los valores de z a un alfa a dos colas. Esto es, si fuese al 95% de confianza, pues se adoptaría el 1.96 porque es el alfa a dos colas a una seguridad del 95%. Ese alfa sobre 2, ese valor de z, se multiplica por el error estándar, que para una media está representado por desviación estándar sobre raíz cuadrada de n. Entonces, volviendo a nuestro problema, pues resulta que tenemos todos los elementos para construir el intervalo de confianza para ese estimador, para la media. El nivel de confianza que estamos solicitando en este ejemplo es del 95%. Por lo tanto, el valor de z que vamos a utilizar es de 1.96. La media ya se nos proporciona en el mismo problema una media de 31.578 y una desviación estándar de 4.415. El error estándar decíamos que es igual a desviación estándar sobre raíz cuadrada de n y el tamaño de la muestra en este ejemplo es igual a 100. Entonces con esto podemos reemplazar los valores de nuestra fórmula. Media más menos 1.96 multiplicado por desviación estándar sobre raíz cuadrada de n. La media decíamos que era de 31.578. El alfa es de 1.96, el z alfa es de 1.96 multiplicado por la desviación estándar, que en este caso es de 4.415, dividido entre la raíz cuadrada de 100, que vienen siendo 10. Al llevar a cabo nuestra fórmula, pues vamos a obtener un intervalo de confianza que va de 30.712.7 hasta 32.443.3. Este sería el intervalo de confianza calculado para la media que nosotros observamos de 31.578. ¿De qué nos habla ese intervalo de confianza? Bueno, nos habla de que si bien la media observada en nuestra muestra fue de 31.578, sabemos que la variabilidad esperada, si hiciéramos un muestreo múltiple, va a ir en el 95% de los casos de 30.712.7 hasta 32.443.3. Al construir este intervalo de confianza a partir de un estimador, pues estamos realizando una estimación menos sesgada. Estamos abiertos a que el verdadero parámetro debería de estar ubicado entre 30.712.7 y 32.443.3 con una seguridad del 95%. Por lo tanto, siempre en todos los casos el estimador va a quedar precisamente en medio de nuestro intervalo de confianza.
porque se construye el intervalo de confianza a partir de ese mismo estimador. Bien, analicemos ahora otro escenario donde aplica la construcción de intervalos de confianza, y esto es cuando tratamos de comparar dos medias a través de intervalos de confianza. Vamos a utilizar el ejemplo 11-10 de su libro Statistics for the Utterly Confused, en el cual se nos presenta este problema. Dos métodos fueron usados para enseñar álgebra. Una muestra de 75 calificaciones obtenidas con el método A se comparó con una muestra de 60 calificaciones obtenidas con el método B. Los promedios observados se presentan en la siguiente tabla. Y así tenemos que con el método A se obtuvo una media de 85, mientras que con el método B una media de calificaciones de 76. La desviación estándar para el método A es igual a 3, mientras que para el método B es igual a 2. El tamaño de muestra, el número de sujetos incluidos para evaluar el método A fueron 75, mientras que hubo 60 para evaluar el método B. Nos solicita construir un intervalo de confianza al 99% para la diferencia de medias. La fórmula para construir un intervalo de confianza de una diferencia de medias es la que aquí se presenta. Tenemos en primer lugar la diferencia de medias, esto es media 1 menos la media 2. A esta diferencia vamos a sumar y restar lo que viene siendo el nivel de seguridad representado por Z alfa multiplicado por el error estándar de la diferencia de medias, el cual está dado por la raíz cuadrada de la suma. Se va a sumar la varianza de la muestra 1 dividida entre el número de sujetos de la muestra 1 y se va a sumar a la varianza de la muestra 2 dividida entre el número de sujetos de la muestra 2. Esta es la fórmula para calcular intervalo de confianza para la diferencia de medias. Entonces, pues ya tenemos todos los elementos para construir nuestro intervalo de confianza. El nivel de confianza que se nos está solicitando es de un 99%. Por lo tanto, el nivel de Z, el Z alfa sobre 2, el Z alfa a 2 colas, al 99% es de 2.576. Es el valor que vamos a utilizar como nivel de seguridad. La diferencia de medias, veíamos que la media 1 era de 85, mientras que la media 2 era de 76. 85 menos 76 es igual a 9. La desviación estándar de la muestra 1 era de 3, mientras que la desviación estándar de la muestra 2 era igual a 2. El error estándar ya sabemos cómo calcularlo, y tenemos finalmente las n's, 75 en el primer grupo y 60 en el segundo grupo. Entonces podemos calcular, ¿verdad?, la diferencia de medias, 85 menos 76 más menos el producto de lo que se obtiene del nivel de seguridad, 2.576 multiplicado por el error estándar, que se calcula como está por aquí ya en la fórmula, y que resulta en 0.4320. Con todo esto entonces podemos obtener el intervalo de confianza al 99% para esa media, la media de 9, y el intervalo de confianza va a ir de 7.88 hasta 10.11. ¿Qué representa este intervalo de confianza? Bueno, nos representa la variabilidad que pudiéramos esperar de si hiciéramos un muestreo múltiple. Si bien en esta muestra, donde se incluyeron a 135 sujetos, 75 del método A y 60 del método B, se obtuvo una diferencia en sus promedios igual a 9, sabemos que si hiciéramos un muestreo múltiple donde se incluyeran otros sujetos, la variabilidad anticipada que pudiéramos encontrar va de 7.88 hasta 10.11.
Bien, ¿qué más nos dice este intervalo de confianza para una diferencia de medias? Bueno, pues en realidad el intervalo de confianza también nos habla acerca de si la diferencia observada es o no estadísticamente significativa. Vamos a enfocarnos ahorita en lo que es el intervalo de confianza identificado como A en esta diapositiva, que corresponde al intervalo de confianza que acabamos de obtener en el ejercicio anterior. Estamos identificando una diferencia de medias, la media 1 menos la media 2. El resultado que se obtuvo fue de 9. Recordemos que en el primer grupo se observó entonces una calificación de 85, mientras que en el segundo grupo se observó una calificación de 76. Por lo tanto, la diferencia observada fue de 9. Una vez que construimos el intervalo de confianza, resulta que este va desde 7.88 hasta 10.11. Es importante recalcar que tanto el límite inferior como el límite superior de este intervalo de confianza corresponde a valores positivos. Esto es que esto nos lleva a considerar que si hiciéramos un muestreo múltiple consistentemente, la media 1 va a ser siempre mayor que la media 2. Por lo tanto, la diferencia siempre nos va a dar un resultado positivo, un número positivo. Esto nos habla de que la diferencia observada es estadísticamente significativa. Ahora consideremos el ejemplo que está aquí en el intervalo de confianza identificado como B, donde también se está obteniendo una media, una diferencia de la media 1 menos la media 2. Vamos a poner en este ejemplo que la diferencia observada fue de menos 7.5 y el intervalo de confianza se extiende desde menos 10 hasta menos 3 aproximadamente. En este ejemplo también la diferencia observada siempre incluye valores negativos, va desde menos 10 hasta menos 3. Esto quiere decir que si hiciéramos un muestreo múltiple consistentemente, la diferencia observada siempre va a ser negativa. Esto es, la media 1 siempre es menor a la media 2. Por lo tanto, la diferencia siempre va a tener valores negativos. Esto nos habla de que esa diferencia observada es estadísticamente significativa. Pero ahora vayamos al ejemplo aquí identificado como C, el intervalo de confianza para una diferencia de medias. En este tercer ejemplo, la diferencia de medias es de aproximadamente menos 0.5 y el intervalo de confianza se extiende desde menos 2 hasta más 1. Esto es, el intervalo de confianza incluye valores tanto negativos como valores positivos y el valor 0 queda incluido dentro de este intervalo de confianza. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que dentro de la variabilidad esperada del estimador, eventualmente podemos incluso llegar a tener una diferencia igual a 0. Una diferencia igual a 0 indica que no hay diferencia, que los grupos están iguales. Por lo tanto, un intervalo de confianza que va desde números negativos a números positivos, cuando se está analizando una diferencia de medias, nos habla de que el resultado no es estadísticamente significativo. Eventualmente podemos esperar de que incluso la diferencia sea igual a 0. Esto es, que no haya diferencias. Por lo tanto, este resultado nos hablaría de que la diferencia no es estadísticamente significativa. Ahora vayamos a un ejemplo de la vida real
en este resultado, en esta tabla se están presentando los resultados de un metaanálisis. Vamos a enfocarnos ahorita en el primer renglón, donde se muestra los resultados del estudio de Baum de 1991. Se está comparando a un grupo experimental y a un grupo control. En este metaanálisis lo que se estudiaba era la pérdida de peso a través de una intervención, y se está comparando a un grupo experimental que recibió la intervención contra un grupo control. En este primer renglón correspondiente al estudio de Baum de 1991, vemos que el grupo experimental mostró una pérdida de peso de menos 3.63 con una desviación estándar de 9.84. El tamaño del grupo experimental estuvo conformado por 15 sujetos. El grupo control, por otro lado, mostró una pérdida de peso de menos 1.54 con una desviación estándar de 6.49, y ese grupo control también estuvo conformado por 15 sujetos. La diferencia observada entre el grupo experimental y el grupo control se muestra en la última columna, en la columna de la derecha. Allí tenemos la diferencia promedio, la diferencia de medias, que es de menos 2.09, y se nos muestra el intervalo de confianza para esa diferencia, que va de menos 8.06 hasta 3.88. Esto es, va desde números negativos hasta números positivos, incluyendo en el interior del intervalo de confianza al valor 0. Esto quiere decir que dentro de la variabilidad esperada del estimador, que en este caso es una diferencia de medias, eventualmente esperaríamos que incluso la diferencia fuese igual a 0. Por lo tanto, este estudio no carece de significancia estadística en su resultado. Ese resultado no es estadísticamente significativo. Para que sea estadísticamente significativo, tiene que ser consistentemente por arriba de 0 o consistentemente por abajo de 0. Vayamos en este mismo metaanálisis a identificar, por ejemplo, el estudio de Perry de 1984b, donde el grupo experimental tuvo una pérdida de menos 7.50 con una desviación estándar de 7.85 en 48 sujetos, mientras que el grupo control tuvo una pérdida de menos 4.38 con una desviación estándar de 5.23 en 52 sujetos. La diferencia entre el grupo experimental y el grupo control está en la columna de la derecha y fue de menos 3.14. El intervalo de confianza para esa diferencia va desde menos 5.78 hasta menos 0.50. Ambos límites del intervalo de confianza son valores negativos, esto es, dejaron por afuera al 0. Este resultado nos habla de que la diferencia observada en este estudio es estadísticamente significativa, puesto que el valor 0 no quedó incluido dentro del intervalo de confianza calculado a partir de los datos de este estudio. Otro elemento que debemos de considerar aquí es también la longitud del intervalo de confianza. En un estudio pequeño como el de Baum de 1991, que incluyó solamente a 15 sujetos en cada grupo, el intervalo de confianza pues es relativamente grande. Fíjense ahora el de Perry en 1988 BC, donde solamente se incluyeron a 19 sujetos en el grupo experimental y a 4 en el grupo control. El intervalo de confianza es enorme y va desde menos 15.99 hasta 1.57. El intervalo de confianza muy amplio nos habla de una muestra muy pequeña, mientras que un intervalo de confianza muy pequeño nos habla de una muestra grande. Vamos a señalar aquí el ejemplo de Sherwood en el estudio del 2013. Nos indica que el grupo experimental
tuvo una ganancia de 0.77 kilogramos con una desviación estándar de 5.99 observada en 210 sujetos que participaron en este grupo experimental, contra una ganancia de 2.40. Hablo de ganancia puesto que son números positivos. Una ganancia entonces el grupo control de 2.40 con una desviación estándar de 6.17 en 209 sujetos. La diferencia entre el grupo experimental y el grupo control es de menos 1.63, y al construir el intervalo de confianza para esa diferencia resulta que va de menos 2.79 hasta menos 0.47. Nuevamente, los dos extremos de ese intervalo de confianza incluyen solo a números negativos. Esto es, ese resultado es estadísticamente significativo puesto que no incluye al valor 0. El intervalo de confianza que estamos observando es realmente muy estrecho, muy pequeño, y esto se debe al gran número de sujetos que se incluyeron para ese estudio. Es muy diferente a la longitud que vemos en el estudio de Perry 1988 BC, donde el intervalo de confianza es muy amplio, puesto que la muestra es muy pequeña.